Bienvenidos, Verdad y Vida Monterrey. La verdad te hará libre. A hablar va a ser muy rápido. Va a ser el tercero y último mensaje de la serie que hemos estado hablando acerca de la santidad. Habíamos dicho primero que la santidad, cómo estamos parados delante de Dios en este tema. Y luego, cómo es que fuimos justificados y cómo es que entramos al proceso de santificación. Y luego, lo que es la santificación, que Dios nos llamó, nos apartó. Dijimos que somos justificados, es cuando naces de nuevo y tú eres declarado santo aún sin serlo. Y daba la explicación de que es como cuando una falta justificada. A lo mejor no te la ponen, pero hay una justificación y no significa que hayas faltado. Sí faltaste. Físicamente faltaste. Entonces, cuando tú naces de nuevo, cuando tú crees en Cristo, cuando tú dices yo reconozco y yo me arrepiento, estás justificado, Dios te justifica. Y es cuando el primer cambio que hay en nuestra vida. Y luego, otra cosa que comentábamos es que hoy día, o bueno, hoy ya no tanto, hoy ya cambió. Más bien antes, había un legalismo muy grande en el que la santidad se basaba en lo que haces, o en lo que no haces, en lo que dices, o en lo que no dices. Y entonces ahí se basaba el carácter de Dios en tu vida. Ah, no, mira, es que, mira lo que anda haciendo. No, eso es lo peor. Ah, mira lo que hizo, o mira lo que no hizo. Y en eso, y era un legalismo bárbaro, que era el que no. La iglesia del no. Nada se permite, nada se hace, no respires, no te rías. Pasó una mosca y la espantaste, pecador. Legalismo, a todo lo que da. Y luego, gracias a Dios, la iglesia despierta y empieza a ver lo que es la gracia. Y era lo que decía, que siempre hay una tendencia de moverse de un lado y al otro, pero muy al extremo. A tal grado que viene la gracia y más que porque sí muchas cosas son ciertas. Por ejemplo, la gracia te dice, y por gracia somos salvos, y es correcto, es verdad. Entonces empiezan a decir, bueno, es que si somos salvos por gracia, y no importa cómo yo sea, qué tan sucio sea en mi vida, qué tan pecador sea, qué tan mal ande yo, si yo tengo a Cristo en mi corazón, Él va a ver a Cristo en mi vida. Y me va a amar igual, no importa lo pecador que sea, y es verdad. Él te va a amar igual, pero no es todo lo que la palabra dice. Eso no es todo. Entonces, esto da lugar a vidas espirituales de poco valor. Sin embargo, sí hay posibilidad de que podamos caminar en santidad. Y muchos dicen que no se puede. Y entonces, en cierto sentido es verdad. No se puede. En nuestras fuerzas no podemos. En nuestras fuerzas es imposible caminar agradando a Dios. Pero no es todo lo que la Biblia dice referente a esto. Cuando yo tengo a Cristo en mi corazón y yo empiezo a caminar ahora sí chueco y soy su hijo, espera disciplina. Y eso sí va a hacerte, te va a enderezar. Ahora, la única persona que pudo andar y que anduvo en una santidad perfecta y obediencia perfecta fue Cristo Jesús. Él sí caminó en una santidad perfecta. Pero hay una santidad que nosotros podemos cultivar, que nosotros podemos procurar. Y el pueblo de Dios puede ser justo y piadoso
Y aquí otra palabra que es la justicia, justo y piadoso. Y es una justicia moral santa. Sin embargo, ese carácter moral santo y justo, no completamente, pero sí verdaderamente. Podemos desarrollar ese justicia moral santa, ojo, no completamente, pero sí verdaderamente. No completamente porque no vamos a poder jamás. Está ahora sí en chino. Sin embargo, verdaderamente sí. Porque en mis debilidades, en mis todas las cosas que yo pueda traer, yo lo voy a buscar de a de veras, lo voy a buscar de corazón, el agradar a Dios, el tener ese carácter que Dios busca. Entonces, mucha gente dice, a ver, les decía yo que la Biblia se compone de dos cosas, imperativos y ¿qué más? ¿Se acuerdan? Imperativos e indicativos. Los indicativos es lo que Dios ya hizo y te indica lo que tú eres, lo que Él hizo por ti, y el imperativo es lo que Él te dice que tú hagas. Es como se compone la palabra. Entonces, si hay un montón de imperativos en la palabra de Dios que no puedes hacer, entonces ¿para qué están ahí? Si no lo puedes cumplir. Si están ahí es porque sí se puede, y para que lo podamos hacer, necesitamos nosotros meternos en los medios de la gracia. Somos salvos por gracia, pero tienes que meterte a los medios de la gracia. ¿Y cuáles son los medios de la gracia? La oración, la meditación de la palabra, el congregarte en la iglesia donde Dios te puso, el servirlo a Él. Eso te expone a la gracia. Tienes que exponerte a la gracia para poder empezar a caminar santamente. Santo dijimos que era apartado, y que cuando Dios busca una relación con alguien, siempre lo aparta. Si tú quieres buscar una relación con Dios, Él te va a apartar. Y dábamos los ejemplos de Abraham, que lo apartó de Ur de los Caldeos, el mismo Jesús cuando se fue al desierto. Vimos también al pueblo de Israel, que lo apartó y lo sacó de Egipto y tuvo una relación con Él. Y cuando tú quieres tener una relación con Dios, te va a apartar. Y eso es lo que significa santo. Apartado es ser apartado, es lo que significa ser santo. Y ahora muchos dicen, es que no se puede. Sí se puede. Por ejemplo, Isaías, Lucas 1:6, no lo lean o búsquenlo si quieren, lo voy a leer muy rápido. Dice, habla de Elizabeth y Zacarías. Elizabeth y Zacarías fueron considerados justos e intachables. Voltea al que está a tu lado y dile, justo e intachable. Dile, justo e intachable. Dice la palabra, ambos eran justos delante de Dios, andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. ¿Qué quiere decir? ¿Ellos eran perfectos? No, no eran perfectos. Eran como tú y como yo, sujetos a pasiones, pero en la medida de ellos, Dios los vio y dijo, mira a estos cuates, irreprensibles. Dice, a todos los mandamientos y ordenanzas del Señor, que fallaban, sí fallaban, que de repente, oye, que me fue una rola, sí se les iban las rolas, pero Dios los vio, que se esforzaban, y dijo, mira estos, cómo son irreprensibles. Ahora, esto viene en Lucas. Lucas no fue, investigó y dijo, voy a investigar a Elizabeth y a Zacarías, a ver cómo están, cómo eran sus vidas, lo voy a poner irreprensibles. No, el Señor le reveló a Lucas y lo plasmó ahí. ¿Por qué lo hizo? Para que nosotros pudiéramos ver y saber y entender que vivir una vida en santidad sí es posible. Sí se puede vivir una vida en santidad. Ahora, otro ejemplo, Job 1:8, dice, y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra,
varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Fíjense cómo lo impresionó. Dice, no había ninguno en la tierra como él. Imagínate que Dios venga, no hay ninguno en la tierra como Javi, no hay ninguno en la tierra como Ricardo, no hay ninguno en la tierra como Eric. ¿Y cómo te llamas? Norbel. No hay otro en la tierra como Norbel. No hay ningún otro. Y aquí le está diciendo a Job eso. ¿A quién se estaba refiriendo? ¿A que era bien chambeador? No. ¿A que tenía retearta lana y dinero? No. El mundo sí iba a ver tu dinero, el mundo sí iba a ver tu trabajo. Pero Dios no veía eso. No lo vio en Job y no lo va a ver en ti tampoco. Y cuando tú estés ante la presencia del Creador, ay, es que doné mucho dinero para las iglesias y construí iglesias. Ah, es que hice carros, hice obras altruistas, hice muchas cosas. Y luego, ¿a mí qué? Yo no te mandé para eso. ¿Eso a mí qué? El dinero no lo impresiona a Dios, ni el mucho esfuerzo y trabajo que hagas. Aquí está Job, un varón, dice, perfecto, irreprensible, intachable, en toda la tierra. Ahora, ¿por qué Job? ¿Y por qué no el otro de al lado? Porque él se estaba esforzando. ¿Él era perfecto? No, no era perfecto, tenía sus cosas, pero en su medida era aceptable para Dios. ¿Cómo eres tú en tu medida delante de Dios? ¿Serás aceptable o reprobado? ¿Cómo somos en la medida? ¿Cómo estaremos delante de Dios? Podrá decir, ah, mira, es aceptable. ¿Verá Dios que te esfuerzas en caminar en sus preceptos, en sus caminos? Ahora, la gracia y rendir su voluntad a Dios para que Él nos haga mejores hombres y mujeres es lo que tenemos que hacer, rendirnos a Él. No porque, y aquí en el caso de Job, no porque fuera mucho mejor que otros, porque se estaba esforzando más que los otros. ¿Qué tanto nos esforzamos nosotros? Ahora tenemos que comprender una cosa para poder caminar con Dios. Lo primero que tenemos que entender es qué espera Dios de ti y de mí. ¿Y cuál es el estándar que Dios quiere? ¿Alguien tiene una idea cuál es el estándar? ¿La estatura de quién? Es el estándar. Esa es la medida. ¿Le llegamos? No creo. Empezando por el pastor. No le llega. Ni a los talones. Entonces, pero Él ve un esfuerzo. Él ve cómo te estás esforzando. Porque nadie en nuestras propias fuerzas lo podemos hacer. Dice Gálatas 5, 22 y 23. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz. Todos se lo saben de memoria, vamos a leerlo o repítanlo. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. ¿Esto es posible o no es posible? ¿Es posible o no es posible? Sí es posible, sí es posible, pero solos no podemos. Dios pone en nosotros el querer como el hacer, su palabra. Él lo pone en ti, por eso es que solo no puedes, por eso es que tienes que andar en el Espíritu, por eso estos son frutos ¿de qué? ¿O de la carne? Del Espíritu. Entonces, para poder andar en el estándar de Dios, tienes que andar en el Espíritu, no en la carne. Y Dios te pone en ti, pone en nosotros el querer como el hacer. Ahora bien, el problema aquí es que hay muchos convencidos, pero no convertidos. Creo que lo dije el domingo pasado, no lo dije, no me acuerdo. Pero
Hay muchos convencidos y no convertidos. ¿No han visto gente que de repente, es que yo sé que ellos tienen la verdad, es que yo sé que eso es lo correcto, es que eso es, pero no quiero seguir? Yo prefiero seguir en mi pecado, yo prefiero seguir en lo que siempre me inculcaron, es que yo, genio y figura hasta la sepultura, y así quieren estar. Y no se trata de eso, de estar convencidos, mas no convertidos. ¿Cuánta gente conoce del Señor, se mete con el Señor? Mucha gente viene a la iglesia, pero no está convertida, solo está convencida. Y vienen a curarse en salud o a callar la conciencia. Después, 1 Juan 3:4 dice: todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Ahora, es una diferencia. Aquí está hablando cómo infringimos o caemos en pecado. Infringes la ley cuando pecas, pero hay una diferencia. Todos somos pecadores, todos, sin excepción. Pero hay una diferencia que les comentaba también. Una cosa es pecar y arrepentirte y que el Espíritu viene y te redarguye y te sientes mal. Y otra cosa es practicar el pecado. ¿Por qué lo hacemos? ¿Por qué pecamos? Oye, ¿por qué no soy santo? Es que yo ya acepté a Cristo, yo ya nací de nuevo, entonces ¿por qué sigo pecando? Porque nuestra naturaleza es pecadora. Nuestra naturaleza es pecadora. Nuestra alma ya fue redimida. Nuestra alma fue regenerada. Cuando nazco de nuevo, mi alma cambia, mi carne no. ¿Y qué decía Romanos 6? Que el pecado está en los miembros de mi cuerpo. Ahí está el pecado. Y dice, hay un remanente que tengo que sacar. Y por eso decía, mi cuerpo me pide otra cosa. ¿Qué te pide el cuerpo? Dale a tu cuerpo alegría, Macarena. Uy. Es lo que te pide. Dale alegría y cosa buena. Y muchas veces no te conviene. No te conviene. Miren, el cuerpo nuestro nos pide muchas cosas. Y todo al final trae camino de muerte. El darle a tu cuerpo alegría, Macarena, no te trae nada de cosa buena. Nada. Y la Biblia habla muy bien, por ejemplo, la fornicación. Voy a hablar como buen norteño. Salen las chamaquitas en barandales. Lo hablo en buen cristiano, salen embarazadas. Estamos en una escuela, damos clases, mi esposa y yo, en la noche. Y es bien triste ver que ya están embarazadas y no se salen a medio curso, chiquitillas. Y a lo mejor no echaron a perder su vida, pero sí se la complicaron más. Y luego, de repente, ahí está, el que fuma bastante. ¿Qué tiene de malo? Yo lo controlo. Y luego ahí andan, ya cuando están con los pulmones todos tronados, parches por aquí, porque para ver que así se quita, y luego que el cigarro electrónico, que para ver. El drogadicto no se diga, quiere más y más y más. Más, te pide más. Y luego ahí andan los centros de rehabilitación que ya no pueden, porque ya están, hasta que ya tocan fondo. Cuando la Biblia habla del sexo, habla de un sexo correcto dentro de un marco que se llama matrimonio. Pero, oye, pero también habla en Deuteronomio y habla en Corintios acerca de afeminados y homosexuales. Y la verdad es que mucha gente lo ha tomado mal ese tema, porque tanto heterosexuales como homosexuales requieren arrepentimiento. ¿Por qué? Porque todos somos pecadores. Y la gente se va, ¡ay! Se asustan. Todos requerimos arrepentimiento. Todos. Necesitamos pedir perdón al Señor y arrepentirnos y corregir nuestro camino. Y luego,
Por ejemplo, nunca te ha tocado, un día mi esposa vino y nos tocó, porque también eso hay consecuencia. Fuimos a orar por una persona con SIDA en fase terminal. Y es muy feo ver todo eso. Pero antes le dio alegría a su cuerpo. Algo tan efímero, tan poco duradero. ¿Cuánta gente cae en adulterio, por ejemplo? Ay, no. Y basas tu matrimonio en la parte sexual. Y no puedes basarlo en eso. ¿Por qué lo comento? Porque mucho hay de ahí a un pasito al adulterio. Y luego vienen problemas, destrucción de matrimonios. Los hijos son los que vienen pagando el pato. Entonces, son cosas que no se ven. Y es que en la iglesia no hablan más que de santidad y que tienes que ser. Y aquí estoy tocando temas que luego no se hablan, o que son tabú, o no se hablan así directamente. A lo mejor yo hablo muy al borras, pero así soy yo. Bien al borras, no, pero a lo mejor estoy lleno de borras. La verdad es que tenemos que hablarlo. No podemos decir, no podemos adornar el pecado. No podemos ponerle moñitos al pecado. Una puerca, ponle moñitos y se va al lodo. Y así dice la palabra, como la puerca que vuelve al lodo o el perro que vuelve al vómito. Y muchos así son convencidos pero no convertidos. Y vuelven, recaen. Y no es así, mis amados. No es así. Dios nos llamó de las tinieblas a su luz. Y ese es el otro punto que también habíamos visto. ¿Por qué santidad posicional? Porque Él te cambia de posición de las tinieblas a su luz admirable. Él te cambia. Antes estaba en pecado, antes estaba en maldad, antes estaba así, y Él te cambia a su luz admirable. Y tienes que buscar lo que la luz dice que hagas. Y llegas a esa luz con el costalito lleno de malas cosas. Y tienes que ir sacándole el costalito. Aquí te va la porno que estoy viendo. Aquí te va la copita que me aviento. Aquí está el cigarrito. Aquí está la canita al aire. Y aquí está la ida al table. Y aquí está todo eso. El hermano está hablando de table en la iglesia, pecador. Se va al infierno. No, mi amado. Estoy hablando lo que es. Al pecado, diciéndole lo que es. Lo que es. Como dice mi esposa, el pan, pan y el vino, vino. Sin tapujos, sin adornos. Y buscando la santidad de todos como pueblo de Dios. Amén. Entonces, hay una práctica del pecado de la cual no salen, militan contra su nuevo nacimiento, porque no hay nada en su interior. Eso es normal. En mi interior es normal. Yo me convenzo, soy convencido, pero no convertido, y en mi interior hay algo que me dice eso es normal. Todos lo hacen, ¿por qué yo no? ¿Por qué mejor que eso que antes era malo, como todos lo hacen, lo convierto en bueno? Y ya es normal y le quito pecado. Sí, a tu juicio y el de la sociedad. Pero ante Dios, ¿qué te dice la palabra? Y es lo que tienes que ver, ¿qué dice la palabra? Tu estándar es la palabra, tu medida es la palabra de Dios, tu medida es la escritura. No lo que la sociedad dice, no lo que la sociedad condena como bueno, como malo. ¿Qué dice Dios? Y ahí te basas y ahí te quedas. Y vas a ir cambiando tu vida. Y vas a encontrar el favor de Dios. Y cuando encuentres el favor de Dios vas a encontrar bendición. Fuimos y tenemos un llamamiento santo. Efesios 4:1 dice, yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Ser dignos de la vocación. Fuimos llamados a un llamamiento santo. Digan todos, llamamiento santo. Fuimos llamados a un llamamiento santo. Ahí fuimos llamados. Dice tener por digno. La palabra dignidad antes en el griego se empleaba para las balanzas. Así se conocían las balanzas pero no crean que las balanzas de las báculas de pesos de nosotros, no. Las balanzas de antes que tenían así dos cosas y se balanceaba. Entonces,
cuando el peso era igual en ambas balanzas, es que era digna. Y lo que está diciendo aquí Romanos, el apóstol Pablo, es que tenemos que ser dignos, que yo soy igual aquí y soy igual afuera. Yo no cambio. Mi vida es así, mi vida es íntegra. Mi vida es correcta. Mi vida es agradando a Dios. No busco el salirme a la derecha o a la izquierda, mi vida es digna. Una vida digna, es lo que se está refiriendo aquí el apóstol Pablo. Que podemos caminar de una manera santa y aceptable. No perfecta, pero sí aceptable delante de Dios. Y eso es bien importante, caminar de una forma aceptable delante de Dios. Romanos 12, 1 y 2. Así que, hermanos, os ruego, por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Y el 2, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces, aquí dice, tenemos que comprobar la voluntad de Dios y ofrecer nuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. ¿Sacrificarme yo? Me tengo que salir del grupo de WhatsApp porque me mandan videos porno, me mandan cosas feas. Y otra vez el pastor hablando de cosas feas al púlpito. Me tengo que salir de esos grupos de Face. Me tengo que salir para ya no ver al negro en WhatsApp. Sí. Sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. ¿Me tengo que salir de todo eso que no agrada a Dios? Sí. Me tengo que salir. Ya no debo estar con amistades que no me convienen porque me están arrastrando. No estoy diciendo que los dejes, estoy diciendo que si te arrastran, pon pies en polvorosa. Porque ¿qué dice la palabra? El que piensa estar firme, mire que no caiga. Si te metes en el tocadero, te va a tocar. Tarde o temprano te van a dar tu pellizcada. Te va a llegar. Entonces, la salvación no la puedo obtener viviendo una vida santa por mí mismo. En mis fuerzas, soy tan santo que no llego a nada. Ay, es que esa persona es un santo, es más, ya te ganaste el cielo y las estrellas de lo santo que eres. No, solo no puedes. Solo no se puede. No podemos. No se puede. La santificación siempre va a ser imperfecta en esta vida. Pero no significa que sea inaceptable para Dios. No significa que sea inaceptable para Dios. Dios nos mueve a la obediencia por gracia. Y por gracia acepta nuestra obediencia imperfecta. Va de nuevo. Dios nos mueve a la obediencia por gracia. Y por su gracia, Él acepta nuestra obediencia imperfecta. Porque Él te dice una cosa y a lo mejor la regamos y no cumplimos o no lo hacemos. Porque estamos en un mundo lleno de cuestiones sensuales que afectan los sentidos. Tú prendes la tele y vas a ver una chamacona ahí en bikini, o sin nada, o en las novelas, o en lo que sea, en tele abierta. Se ven cosas que antes no. Estamos bien expuestos, bien expuestos. Entonces es bien importante que nosotros cuidemos y validemos. Y no estamos exentos de caer, pero sí de arrepentirnos. Sí podemos arrepentirnos, sí podemos empezar a cambiar nuestro entorno, a cuidarnos más. ¿Qué hacemos? ¿Qué vemos? Un día me preguntaban, oye, las películas de terror, ¿son buenas? ¿Son malas? Todo lo que invoca a los muertos, todo lo que es de brujería, de hechicería, demonios,
No lo veas, no agrada a Dios. Ah, es que mira, ahí va el hermano. Mira, la verdad, a mí ni me importa qué ves. Tú sabes delante de Dios. A mí lo que me importa es decirlo, que tú lo sepas, que tú lo entiendas y tú decides. Dios es un Dios soberano de todas las cosas. La única cosa de la cual Él no es soberano, el eje está diciendo que Dios, no, tu voluntad. Lo único que Dios no es soberano es de tu voluntad. Ahí Él es respetuoso y tú decides. Es la única cosa. Él creó el universo, creó las estrellas, los animales, todos le obedecen a Él. Llega la tormenta, llega Jesús, para Él enmudece y se queda callada. Va Moisés, va al mar y ábrete y se abre el mar. Todos obedecen. Todos se someten a su señorío. Todos se someten a su majestad. Todos. Los únicos que tenemos el poder de decidir y poder decir voy o no voy, somos tú y yo. Por eso la palabra dice, yo quiero que ninguno se pierda, pero que todos procedan al arrepentimiento. Y Él no va a hacer que tú te arrepientas. Tú tienes que llegar solito, arrepentirte, reconociendo lo pecador que has sido, pedirle perdón y reconocer su majestad. Él está esperando. Por eso dice, yo no quiero que ninguno se pierda, sino que todos procedan. Que tú procedas, que tú des el paso, que yo dé el paso. Y que por amor deje de hacer lo que a Él no le agrada. Entonces, hay una diferencia. Esa diferencia de mi obediencia imperfecta, de mi santidad imperfecta, la llena Jesús en su santidad perfecta. ¿Sí me explico? Yo estoy tratando de ser santo, yo estoy tratando de ser obediente. Como no lo logro y soy imperfecto, ese pequeño huequito que queda, llega a Jesús, que murió en la cruz, y con su obediencia perfecta, con su santidad perfecta, lo llena y eres acepto para el Padre. Y tú ves, el Señor ve eso que hay en ti, que es Jesús, y por eso te acepta. Amén. ¿Sí me expliqué? Ahorita me lo explican, no se crean. Entonces, por ejemplo, cuando yo estoy viviendo en un nivel bajo de santidad o un nivel alto de santidad, porque hay niveles, y aquí es donde muchas veces nos saturamos. ¿Cómo que hay nivel? Sí. Cuando tú eres hijo, estás viviendo un nivel bajo, pero eres hijo, ojo, hijo, espera disciplina. Y cuando estás en obediencia, espera bendición, el favor de Dios, cuando estás viviendo en un nivel alto. ¿Por qué lo comento? Porque en Isaías muchos dicen, y creo que ya lo toqué, en Isaías 64:6, habla de que todas nuestras cosas son como trapos de inmundicia, todas mis obras, todo lo que hago es como trapo de inmundicia, y no es así. Mucha gente te lo vas a escuchar, es que todo lo que hacemos es como trapo de inmundicia. No, hay que ver el contexto, lo que explicaba Pablo en la mañana, para quién se escribió, con qué fin, con qué propósito y qué hay para mi vida. Y dice en Isaías 64:5, bueno, hay dos cosas aquí. Uno, trapos de inmundicia. Todas mis obras son como trapos de inmundicia, dice. Pero también dice en Efesios 2:10, dice que fuimos creados a hechura suya para hacer buenas obras que Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Entonces, ¿qué? ¿Hay buenas obras y malas obras? ¿Dónde caigo yo? ¿Mis obras por fin son buenas o son malas? Y la verdad es que nosotros fuimos preparados para buenas obras. No que todas mis obras sean trapos de inmundicia, y vamos a ver por qué lo dice. Isaías 64:5-6. Saliste al encuentro del que con alegría hacía justicia, de los que se acordaban de ti en tus caminos.
he aquí tú te enojaste porque pecamos en los pecados, hemos perseverado por largo tiempo. ¿Podremos acaso ser salvos? 6. Si bien todos nosotros somos como suciedad, y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento. Y aquí está hablando, primero en el 5, habla que sale al encuentro de los que hacen justicia. Él sale al encuentro tuyo y mío. Sale al encuentro de los que buscan su voluntad. Sale a los que con alegría hacían justicia. Y se acordaban de Él en tus caminos. Esto es en tu vida diaria. ¿Te acuerdas de Dios? Vas a ir a algún lugar y tú te vas acordando de Dios. Vas a ir a algún área, alguna invitación. Y te acuerdas que Cristo va contigo caminando. ¿Te acuerdas de Él en tu camino o no te acuerdas? Entonces, eso es a lo que se refiere. Pero dice, hemos pecado por largo tiempo. ¿Acaso podremos ser salvos? Por largo tiempo. Y ahorita vamos a ver una pincelada, una pequeña cosa. Lo que está diciendo aquí es que, Señor, llegó, examinó y dijo, esto está mal. Esto es trapo de inmundicia. Esto no me sirve. Esto no es lo que yo busco. ¿Y qué era lo que hacían? Vamos a ver. Isaías 65, 2 al 4. Extendí mis manos todo el día a pueblo rebelde, el cual anda por camino no bueno en pos de sus pensamientos. Pueblo que en mi rostro me provoca de continua ira, sacrificando en huertos y quemando incienso sobre ladrillos, que se queda en los sepulcros y en lugares escondidos pasan la noche, que comen carne de cerdo y en sus ollas hay caldo de cosas inmundas. ¿A qué se refiere? ¿A qué le está hablando el pueblo de Israel? Le está hablando a una nación. ¿Y a qué se refiere? A que llega el lunes y viven la vida loca. Y llega el domingo y vamos a la oración y voy acá y voy a leer la Biblia, voy a cantar y levanto mis manos. Obras o trapos inmundos, trapos de inmundicia. Porque de lunes a viernes no busco a Dios, o a sábado, y llega el domingo, y ahora sí ya, soy cristiano de nuevo, convencido, mas no convertido. Y eso no es, mis amados. Ahora, aquí vienen varias cosas que hacían, que vienen de costumbres paganas. Eso de los muertos, de los sepulcros, y aquí en México lo traemos bien arraigado. De hecho, ahora el 2 de noviembre se dio bastante. Bueno, aquí ya casi no, en el norte, en el sur se da más, pero sí, son cosas que tenemos que ver. Entonces, hay otro punto referente a la santidad, y es los grados de pecado. ¿Habrá diferentes grados de pecado o no habrá diferentes grados de pecado? No estoy hablando de la paga. Los grados de pecado. Yo les daba el ejemplo de que tienes una piedra chiquita y una grande, ¿qué pasa? Las dos se hunden. Lo que estoy hablando es de que no es lo mismo que de repente venga un hermano y me diga, no hombre, fíjate que me cerró un cuate, saqué la 40 y córrele, me eché al pelado y a su esposa, y aquí estoy ya. O será lo mismo que de repente llega alguien y me dice, fíjate que llegué a las 10:30 de la clase de la escuela dominical, cuando realmente llegó a las 11:30. ¿Habrá diferencia en eso? ¿O no hay diferencia entre el que hizo una cosa y el que hizo otra? Sí hay diferencia. Sí hay diferencia. Y Dios lo ve. Fíjense, cuando el pueblo de Israel salió de Egipto y estuvo como 430 años vagando en el desierto, iba a tomar la tierra prometida. Y en la tierra prometida estaban los amorreos. Y le dice Dios a Abraham ahí en Génesis,
15, 16. Y en la cuarta generación volverán acá, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. No ha llegado a su colmo la maldad. Dios le está diciendo, déjalos que pequen, que se embarren ahorita que pueden, ya me cansaron, pero va a llegar el día de su justicia. Va a llegar, les va a llegar. Y por eso muchas veces aquí estamos nosotros los miércoles orando por México, para que Dios lo tome en cuenta cada cosa que de repente como nación hace o hacemos. Ahora, hay castigos diferentes también. Hay castigos para el que peca inadvertidamente y al que lo peca con dolo, alevosía y ventaja. Esto es que sabiendo que le desagrada a Dios va y lo hace. Porque eso es estás desafiando a Dios cuando estás haciendo algo que tú de antemano sabes que no le agrada. Y hay diferencia. Es bien diferente. Entonces tenemos que ser bien cautos en esto. Por ejemplo, no es lo mismo que de repente se te pase la mano de chanclazos al muchacho porque se te puso necio y te fue la mano de chanclazos a alguien que llega y lo mata porque estaba llorando y llegó borracho y lo mató. Porque se ha dado y sale seguido en las noticias. Es que estaba la niña, el niño borracho, llega el papá borracho y lo mata. Es bien diferente. Es bien diferente. Ahora, los grados de castigo y los grados de pecado son diferentes. Casi no se habla de esto, los grados de castigo. Pero sí hay niveles de castigo y grados de castigo y grados de pecado y niveles de pecado. Jesús lo dijo en Mateo 11:21. Dice, entonces comenzó a reconvenir a las ciudades de las cuales había hecho muchos de sus milagros porque no se habían arrepentido. Fíjense, llega Jesús a Monterrey, chorro de gente se recibe el milagro, son sanados, vienen muchas cosas a sus vidas, pero no hay arrepentimiento. Tú puedes recibir el beneficio del milagro en tu vida y no arrepentirte. Y luego dice, ay de ti Corazín, ay de ti Betsaida, porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en vosotros, tiempo ha que se hubieran arrepentido en cilicio y en ceniza. Por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo, o sea que hay diferentes tipos de castigo, para Tiro y para Sidón que para vosotros. Y tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, hasta el Hades serás abatida. Porque si en Sodoma se hubiera hecho los milagros que han sido hechos en ti, habría permanecido hasta el día de hoy. Por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para ti. Hay diferentes tipos de castigo. Hay diferentes tipos de pecado. Ahora, una cosa que no sabemos de memoria es la de Romanos. Romanos 8:1, todos no lo sabemos. Porque ninguna condenación hay. Porque ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Hay condenación? No. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. No hay condenación. Judicialmente no estás condenado. Si eres hijo, no estás condenado, pero tienes la disciplina garantizada. ¿Por qué? Porque el Hebreo 2 dice, al que ama disciplina, y si no hay disciplina es porque no eres un hijo legítimo. Dios al que ama disciplina. Entonces espérate disciplina de parte de Dios. Efesios 4:30, bueno, vámonos a Hebreos 12:17, si soportáis la disciplina, Dios os trata como hijos, porque
¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Entonces, ¿por qué lo digo esto? Ojo aquí. Javi, vete preparando. ¿Por qué te lo digo esto? Cuando tú estás en pecado y eres hijo, te vas a apartar de tu comunión con Dios. El pecado te aparta, aún siendo hijo, de la comunión con Dios. Te va haciendo un ladito. Velo con tus hijos. Y yo lo veo con los míos. Es más, hasta la fecha lo veo con los míos. Cuando se enojan contigo y tú disciplinas a tu hijo, te deja de hablar, se pone y se da la vuelta, se va sin hablarte. ¿Qué falta? No hay comunión. No te ve como papá. Está enojado contigo. Me disciplinó. Me dijo que no. Tú lo haces por su bien. Tú lo haces porque sabes lo que le conviene a él. ¿Y qué hace el hijo? No. Te pregunto, ¿deja de ser tu hijo? No. ¿Tú dejas de ser su papá o mamá? Tarde o temprano va a llegar y va a comprender y va a recapacitar. Y así es Dios con nosotros. Pero el pecado te aleja. La desobediencia te aleja. Te aleja de Dios. Entonces, pónganse de pie. Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía. Pero para los que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Cuando estás en favor de Dios, hay bendición. Cuando estás en disciplina, va a haber dolor. Antes bien, renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Aquí estamos diciendo: yo renuncio a lo malo, tomo mi vida y se lo ofrezco a Dios. Nos rendimos a Él y le decimos: aquí está mi vida, revísala. Revísala. Si hay alguien aquí que no tiene a Cristo en su corazón, que quiere decir: yo me arrepiento. Hay alguien que quiera decir: yo quiero ser justificado. Quiero entrar al proceso de santificación, de santidad. De decir: yo soy justificado, soy santo, sin serlo, porque yo me arrepiento. Si hay alguien aquí ahora, levanta tu mano. Levanta tu mano. Todos dimos ese paso alguna vez. Y dilo. Confiesa con tu boca. Con el corazón se cree para justicia, pero más con la boca se confiesa para salvación. Levanta tu mano. Levanta tu mano y di: yo quiero ser salvo. Yo no me quiero quedar atrás. Yo quiero agradar a Dios. Yo quiero la bendición de Dios. Yo necesito de Dios. Solo no puedo. Padre, si tú no tienes a Cristo en tu corazón, no te has arrepentido, repite después de mí. Y Señor Jesús, ven a mi corazón. Ven a mi vida. Yo me arrepiento. Todo lo malo que he hecho delante de ti, no lo tomes en cuenta. Quiero ser llamado hijo tuyo, hijo del Altísimo, hijo del Omnipotente. No tomes en cuenta mis pecados. Yo me arrepiento.
Yo quiero ser justificado. Yo reconozco que moriste en la cruz del Calvario y resucitaste al tercer día. Y te doy gracias. Ayúdame, Padre, a caminar en santidad. Ayúdame a exponerme a los medios de gracia que me llevan a la santidad. En el nombre de Jesús. Amén. Cierra tus ojos.